Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Salmo número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser aliado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hola hermanos, muy buenos días. Hoy es el primer domingo del mes de agosto y estamos festejando el cumpleaños de nuestra hermana Jessica, que apenas cumplió el día de antier, el día 30, y a nuestro hermano Osvaldo por su cumpleaños también, que es el día de mañana. Muchas felicidades, Osvaldo, Dios te bendiga, Jessica, y que Dios les dé muchos años más. El mensaje de esta hora, de esta mañana, será: yo te mostraré el camino. Y como oímos hace un momento el Salmo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Pues vamos a iniciar con este mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Y hermanos, es muy reconfortante pensar que Dios nos ama tanto, que ha diseñado Él un plan maravilloso para nuestra vida, y lo planeó aún antes de que nosotros existiéramos, porque Dios lo sabe desde siempre, y nosotros, hermanos, no somos un accidente, como mucha gente lo piensa, lo ve en la televisión, lo hace pensar a la demás gente. No somos un accidente. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para su vida, y Él sabe cómo hacerlo. Y el hecho de que Él tenga un plan es que pues tiene mucho amor para nosotros como sus hijos, y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan revelado en su palabra, y si tan solo seguimos su palabra, y si seguimos su plan, pues entonces vamos a tener una vida pues en plenitud. Pero su plan pues siempre es el mejor. Su plan no es siempre el más fácil, pero sí es el mejor. A veces su plan puede ser como, por ejemplo, como escalar una montaña, pero su plan debe ser seguir adelante. Y aquí nos surge una pregunta, hermanos. ¿Usted le ha pedido a Dios que le muestre cuál es el plan para su vida? ¿Le ha preguntado si usted está siguiendo su voluntad y propósito para su vida? ¿O usted está pensando hacer lo que usted quiere hacer o lo más conveniente? Si nunca le he dicho a Dios: muéstrame tu voluntad,
para mi vida? ¿O cuál es tu plan para mi vida? Si nunca lo ha pensado, pues debe hacerlo, hermano. Anímese a hacerlo. Hoy es un buen momento para hacerlo, porque seguramente Dios ha diseñado su plan, y la pregunta es, si Dios tiene un plan, obviamente Él está dispuesto a seguir con ese plan. La respuesta es lo que dice ahí en el Salmo 32 que leímos hace un momento, Salmo 32, 8. Mire cómo dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta hora. Por eso el título de este mensaje es: yo te mostraré el camino. La idea de que Dios guíe nuestra vida, pero hay algo en lo que la gente a veces no piensa, y es: para que Dios sea mi guía, yo debo de estar dispuesto a escuchar lo que Él dice, y Él continuamente pues nos da el sentido que debemos seguir en ese camino que Él nos ha puesto. Pero si no estamos escuchando, lo perderemos. Porque una cosa es ser guiado y otra cosa es ser oidor de la palabra. Nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, como hijos, es escucharle. Nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplos en su ministerio, porque Él quería que cuando Él hablara, la gente le escuchara. Mire, vamos allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículos 1 al 3. Mire cómo dice la palabra en estos 3 versículos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Ahora fíjense, así comienza: oíd, he aquí oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y comienza esta parábola aquí diciendo oíd. Y si vamos nosotros, nos brincamos hasta el versículo 23 de ese mismo capítulo, dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo 24, mire cómo dice: les dijo también, mirad lo que oís. No solamente es escuchar, sino, hermanos, que seamos cuidadosos con lo que escuchamos. Y más adelante, y en el capítulo 7 de Marcos, capítulo 14, dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Porque sabía que cualquier cosa que dijera, si no escuchaban, no les beneficiaría nada. Y hermanos, nosotros los que predicamos, ahora que predico yo también, nos vamos con esa idea y con esa esperanza a la iglesia, de que los hermanos que van a escuchar el mensaje, que van a escuchar, pues algo se les quede de ese mensaje. Por eso es interesante, como dice aquí, escuchar. Y bueno, todo esto es interesante. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: de cierto os digo. 25 veces dice: de cierto os digo. Que era una forma de decir así de importante es esto. Es palabra de autoridad, como diciendo: esta es la verdad, escuchen bien, de cierto os digo. No se pierdan nada de lo que digo. Por eso decía: de cierto os digo. Y uno de los ejemplos
es cuando, por ejemplo, cuando Nicodemo, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3 de Juan, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De inmediato Jesús, ¿qué le contestó? De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No había duda al respecto. De cierto, os digo. Y hoy en día, el Señor Jesús nos sigue diciendo esto. De cierto, os digo. Cuando nos habla, cuando escuchamos el mensaje, cuando nos dice esto. Y cuando nos dice esto, nos está mostrando el camino para que no nos desviemos, hermanos, que sigamos el camino. Por eso es importante entender lo que Él nos dice a través de su palabra. Pensemos en esto, hermanos, también. Jesús nunca dijo algo que no fuera importante. No hablaba pues de temas sin relevancia. Hablaba todo lo hablaba con claridad. Y su meta era enseñarnos el camino, darnos dirección. Su meta era pues que tomáramos buenas decisiones. Y me imagino como el Señor dijo: de cierto os digo. Es decir, sin ninguna duda. Y como les dije hace un momento, 25 veces solamente en el Evangelio de Juan vemos que Jesús empezaba sus enseñanzas. De cierto os digo. Es decir, lo que les diré es muy importante. Recordemos cuando de jóvenes nuestra mamá o nuestro papá nos decía: siéntate, quiero hablar contigo. Eso significaba que algo importante nos iban a decir. Seguramente hicimos algo, pero de inmediato nos dábamos cuenta que algo importante nos iba a decir. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, es algo de importancia. Entonces la pregunta es: ¿Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor, hermanos, si no la escuchamos. Los mensajes que se dan en la congregación, en la iglesia, si no son escuchados, no tienen valor. Y nadie más puede escuchar por usted. Habrá alguien que le dé una sugerencia, pero Dios habla a nuestro corazón. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decirnos algo por otras personas, y esas personas lo aplican a nuestro corazón. Y tenemos que entender que cuando un hermano o una hermana nos dice: hermano, está usted mal en esto, está usted mal en aquello, pues tenemos que afrontarlo con amor, porque es para nuestro bien. Seguramente dijimos algo pues que no debíamos haber dicho, o X cosa, o hicimos algo, pero Dios pues también puede hablar personalmente con nosotros. Le habló al apóstol Pablo también, a otras personas que ni siquiera sus nombres aparecen en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Y todos necesitamos pues, una dirección divina en cada aspecto de la vida. Y Dios está dispuesto y comprometido en su palabra a enseñarnos y a hablarnos. En lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos: ¿cómo habla Dios? Y la respuesta es pues, por medio de su palabra, la Biblia. A veces la gente pregunta a los hermanos y hermanas que vamos a la iglesia los domingos: ¿por qué cargan esa Biblia? La respuesta debería ser: porque esta es la autoridad en nuestras vidas.
Es el manual de la vida, es el medio por el que Dios nos habla, es el medio por el que Dios nos muestra su camino. Y si usted alguna vez va a una iglesia en donde no se abre la palabra de Dios, pues debería de tener sus dudas de qué tipo de iglesia está visitando. Porque esta, hermanos, es la autoridad. Esta es la autoridad. Y lo que estamos viendo en esta hora viene de la autoridad. Es la palabra de Dios. Así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. No sé si alguna vez a usted le han dicho: yo nunca he escuchado hablar a Dios. ¿Sabe qué le contestaré yo? Porque no está escuchándolo. Porque yo sé que Dios no le habla a quienes no son salvos, pero Dios nos habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos nosotros a escucharlo. Y yo le pregunto a usted, hermano, hermana, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica, escuche bien, cuánto tiempo dedica usted a escuchar a Dios? O como dijimos hace un mes, ¿solo usted habla? ¿Es un monólogo? Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo a Dios que nos hable, porque si Él tiene un plan para nosotros, quiere mostrarlo. Dios quiere mostrarnos a nosotros ese plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida, y Dios siempre va a hablar de cosas buenas. Quizás sea también alguna advertencia, pero debe ser algo bueno. Entonces, otra vez, recapitulando, Dios nos habla mediante su palabra, mediante la oración, y también nos habla mediante problemas, mediante circunstancias que nos pasan. Recuerde que hay cosas que nos pasan y Dios, mediante esas cosas que nos pasan, algo nos está diciendo. Dios quiere de alguna forma captar nuestra atención, y a veces los problemas pues pueden ser dolorosos, las circunstancias pueden ser peligrosas, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿Mi paz con Dios o mi confort? Si usted está dispuesto a escuchar, Dios utilizará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje. También Dios puede hablarnos mediante otras personas, como le decía hace un momento. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera sea del agrado de nosotros o del agrado de usted, o alguien con quien sea difícil mantener pues buena relación, pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere mostrarnos el camino y cómo quiere que nosotros andemos en ese camino. Y no es sabio, hermanos, que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que usted decida orar, y que ese orar sea de rodillas, sentado o como sea. Piense en esto antes de empezar a hablar con Dios, porque Dios ya sabe todo lo que usted le va a pedir, o antes de quejarse o lo que le vaya a decir, tómese un tiempo para estar callado, ya sea de rodillas, parado, sentado, como usted esté, y después de un silencio, dígale: Padre Celestial, necesito escucharte, me voy a quedar callado por un momento, solo quiero que tú hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a esa oración? Hermano, Dios le dirá justo
lo que necesita escuchar. Y al hacerlo, no diga, bueno, pues fue mi imaginación. No, Dios promete guiarnos por ese camino. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3, 5 y 6. Y la palabra de Dios tan maravillosa que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero aquí dice que debemos de reconocerlo, respetarlo, adorarlo y amarlo y obedecer, pues todo lo que Dios nos diga. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar la voz de Dios? Normalmente la gente dice, no estoy seguro de que Dios me esté hablando. En primer lugar, siempre es congruente con la palabra de Dios. Siempre hay que armonizar con la palabra de Dios. Dios no le dirá algo que vaya en desacuerdo a su palabra. Y por lo general, Dios nos habla en silencio, de una forma sutil, como un suspiro, como les decía una vez. Y usted ya sabe que vino de Dios. Es diferente lo que piensen todos los demás. Usted sabe que Dios le habló a su corazón. Cuando Dios le hable, le hablará de la forma indicada que usted sabe que es escucharle. Dios nunca nos vendrá con palabras vanas que usted no puede entender. Él le dirá exactamente qué es lo que tiene que hacer. Él va directo al grano y nos dice, quiero que hagas esto, que hagas esta otra cosa, empieza con esto y termina tal día. Y algunas veces habrá algún choque entre lo que Dios diga y lo que quizás sientan los demás. Por eso, no hay que decirle a todo el mundo lo que Dios le ha dicho a usted. Muchas cosas que Dios nos dice chocan con nuestra carne. Y la misma carne, hermanos, la misma carne nos dice, eso no encaja con esto, no quiero que vayas por ese camino, no quiero que te involucres con esto, con aquello. Hermanos, Dios hablará y nuestra responsabilidad es escucharlo. Tenemos que sintonizar nuestro corazón con Dios. Y a lo mejor usted dice, bueno, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, hermano. Lo dijimos en la oración. Aparte un tiempo definido y diga, Señor, quiero que le hables a mi corazón. Se sorprenderá, hermano, al comenzar a sentir la presencia de Dios en su vida. Por eso hemos cantado en las reuniones de oración los jueves, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Los hermanos que no han asistido a estas reuniones de oración pues, se han perdido de bendiciones. Si usted dice que nunca ha sentido la presencia de Dios en su vida, yo le pregunto, ¿alguna vez le ha dado usted la oportunidad a Dios? Déjeme contarle esto. Allá en mi juventud tuve unos amigos vecinos ahí del barrio. Muchas veces yo los invité a todos a la iglesia cuando yo cantaba. Pues me decían que sí, pero no iban y así pasaron los domingos, los meses. Pero un día, mientras yo estaba cantando con el grupo, los vi como iban entrando uno por uno a la iglesia San Pablo. Al final del culto se hizo el llamado, 2 personas de los 4 que iban aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Nunca más dejaron ese camino que Dios les mostró. Uno de ellos me decía que cuando iba a la iglesia y empezaban las alabanzas, él no podía contenerse y mejor se sentaba a llorar de gozo porque Cristo lo había salvado. Él mismo
Arturo Ibarra, él mismo se fue a un seminario a prepararse. Él compró un terreno y ahí construyó una iglesia y se hizo pastor de ella. Dios tenía ese llamado para él. Ahora él ya se encuentra en la presencia de Dios. Él murió hace 2 años, pero dejó a su hijo como encargado de esa iglesia. Hermanos, Dios ha prometido en su palabra mostrarnos el camino que nosotros debemos de seguir. Y también nos promete que Él siempre nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a escucharlo. Por eso vuelvo a preguntar, ¿estamos dispuestos a escucharlo? Y cuando lo hagamos, escuchemos con atención cuáles son sus planes para nuestra vida y dejémonos, hermanos, llevar por el camino que Él nos marca. Confiemos nosotros en Él plenamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo. Y eso es lo que quiere decirnos al corazón en esta hora. Póngale su nombre ahí, hermano, antes de leer la palabra de Dios. Rubén, de cierto os digo. Osvaldo, de cierto os digo. Arturito, de cierto os digo. Hermana Sonia, de cierto, etc. No hagamos las cosas a nuestra manera, hermanos. Dejemos que Dios nos diga cuáles son sus planes para nuestra vida. Es insensato, como dice las Sagradas Escrituras, que queramos vivir en este mundo sin la guía de Dios. Y lo más sensato que podemos hacer es invitar a Dios a que tome las riendas de nuestra vida para cada decisión que nosotros vamos a tomar. La gente puede decir, no estoy seguro de que Dios me hable. Hermanos, yo les aseguro que sí nos habla. Solo hay que escucharlo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, primero Dios. El jueves tenemos oración. Y hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, les voy a mandar la liga, el link del Zoom para conectarnos al culto que tendremos unidos hoy a las 5 de la tarde. Y el jueves a las 7 de la noche, primero Dios, tendremos nuestra reunión de oración. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.